Tenés que ser parte del cambio, de ese cambio que vos querés ver en nuestro Paraguay. Bueno, estamos un poquito estudiando lo que es Itaipú, lo que es todo lo que es la revisión del anexo C, lo que tendríamos que tener como políticas energéticas, y recordando un poco los programas anteriores, en esta diapositiva estamos mirando los diferentes ámbitos que deberían de darse en las negociaciones, ¿verdad? Ya hemos visto lo que es el ámbito de negociación propiamente dicho, que es un poco lo que está de moda, el anexo C. No es menos importante lo que es el ámbito de aplicación del anexo A, del B, ahí no dice la diapositiva, ¿verdad? Pero del B y el mismo anexo C del Tratado de Itaipú. Y hoy vamos a entrar en lo que es el ámbito de políticas nacionales. Tengamos en cuenta, yo voy a hacer mucho énfasis de las políticas nacionales en el ámbito exclusivo de lo que es el sector energético, que son las que están ahí. Lo que es movilidad eléctrica, uso de energía para regadío, cambios de matriz energética en industrias y hogares, interconexión entre centrales, venta de excedente en forma transparente y por plazos, mejora del servicio, disponibilidad de nuestra energía e inversión en toda la cadena de servicio energético eléctrico, y austeridad y transparencia en el manejo de fondos de las binacionales. Pero también hay otras políticas nacionales que tenemos que trabajar para que de alguna manera estos temas sean útiles. Por ejemplo, lo que tiene que ver con formalizar todo el mercado de capitales, el mercado de los exportadores, todo el mercado fronterizo, que todo nuestro relacionamiento con el Brasil, de manera tal de que no seamos susceptibles de ningún tipo de presión en el futuro. Que sepamos bien que si hoy hacemos 40 cosas con el país vecino y resulta que no están debidamente reglamentadas o acordadas, habrá 20 que corresponde que sigamos haciendo y 20 que no. Y de esas 20 que sí tenemos que seguir haciendo, tenemos que tratar de tener reglas claras para que los que puedan hacer esos 20 temas tengan acceso en forma competitiva y no porque son amigos de este o de aquella autoridad. Y bueno, con eso como inicio, repasando un chiquitito, habíamos hablado de que había líneas mínimas que teníamos que tener para tener una negociación adecuada, considerar a Itaipú como una causa nacional, pretender, como nos corresponde, anhelar que de los beneficios que se generan a partir de ahora, como disminución del servicio de la deuda, el 50% sea para Paraguay, el 50% para el Brasil, como corresponde a dos países que son 50% propietarios de Itaipú, y que no dejemos los costos de nuestra generación de paraguayos y brasileros sobre el lomo de los jóvenes, que ellos tengan un derecho también de tener energía renovable abundante, de que sepamos usar nuestro bono energético en forma racional, responsable, en forma sabia. ¿Verdad? Pensando en el mundo, pensando en nuestra responsabilidad como país, pensando en todo lo que se puede hacer con esto y no solamente en las siguientes elecciones. Y por lo tanto, propiciar leyes en tal sentido y lo que ya habíamos hablado antes, normalizar contablemente Itaipú, cumplir el tratado, el anexo A, el B y el C, y no solamente la interpretación brasilera del anexo C. En este último punto, habíamos hecho un resumen que es lo que está ahí abajo en el cuadro, que es que la posición paraguaya es muy sólida. Es que nosotros somos dueños del 50% y hemos hecho el 50% del esfuerzo. Y lo que fue un esfuerzo diferente ya se pagó con muchos intereses encima. Por lo tanto, corresponde que como propietarios 50 y 50 tengamos ahora el derecho a que el beneficio sea 50 y 50. Entendemos la posición brasilera de que el descuento sea del que compra,
pero no es una posición muy defendible, por dos motivos. Primero, porque en cualquier emprendimiento, cuando vos terminás de saldar tus deudas y lo que te vas a sentar a hablar con tu socio es cómo a partir de ese momento empezar a recibir el 50% de las ganancias, y no va a ser la primera opción bajar el precio de tu producto, sobre todo si ese producto está por debajo del precio de mercado y sobre todo si ese producto ambos propietarios lo han estado comprando por décadas a cierto precio y hoy en día uno de ellos, simplemente porque es el que más compra, quiere que baje el precio en un momento en que el precio de la energía está alto en todo el mundo. No está muy bien eso, y a la larga va a producir un daño tremendo para ambos países, para toda Sudamérica, porque vamos a tener que atraer electrointensivas a que consuman un tipo de energía que hoy en día es muy apreciada en todo el mundo, y vamos a tener un invierno de energía renovable más pronto de lo que hubiéramos querido tener. Y si encima no tenemos un uso responsable y sabio de ese bono energético, para lo cual necesitamos tocar y tener disponibilidad de recursos financieros, entonces no vamos a poder asegurar a las siguientes generaciones de paraguayos y de brasileros que tengan la misma disponibilidad que nosotros hemos tenido en todas estas décadas pasadas. De todas maneras, en cualquiera de los casos, lo lindo de Itaipú es que no estamos discutiendo sobre beneficios. Lo peor que puede suceder es que el beneficio sea 15% para el Paraguay y 85% para el Brasil, porque a la larga todos vamos a perder, pero siguen siendo beneficios. Ahora, el que quiera, cuando conseguimos, como fue hace poquito, 15% de los beneficios, mirar solamente eso, nos quieran vender el cuento de que hay los que vemos el vaso medio lleno y los que ven medio vacío, y en realidad lo que han hecho es, ya que el vaso estaba vacío, lo llenaron con cosas que ya se habían conseguido en el 2021, como el 140 millones de dólares para la ANDE, que no es un mérito de esta negociación, es algo que ellos ya retiraron la plata. 203 millones de dólares ya había retirado las empresas brasileras. Resulta que a la ANDE no le dieron la plata. No sé por qué se permitió eso, pero se permitió. Y ahora parece que, dicen que se les va a dar a la ANDE los 140, pero eso es una deuda, no es un logro nuevo. Es más, es triste que hayamos dejado que lleven esa plata antes que la ANDE lleve. Y por otro lado, el hecho de que nos estén convidando con unos meses de baja tarifaria o de descuentos me parece a mí triste, ¿verdad? Pensando en que esos 40 millones de dólares aproximadamente son poco para lo que está en juego, mirando al futuro y mirando a las generaciones que todavía ni siquiera consumieron o pagaron nunca por su energía eléctrica y podrían verse afectados dentro de 10 años porque hemos agotado los recursos renovables y resulta que ahora hay que pagar mucho más por la electricidad. Todo porque a lo mejor alguien quería ser reelecto y a lo mejor otro quería que su candidato sea electo. Bueno, y vamos a mirar un poco para poder entrar en las políticas nacionales lo que es un poco nuestro país desde el punto de vista energético. Entonces nosotros tenemos un país, esto es de un informe de la ANDE, como ven es 19 de enero de 2022, tuvimos la máxima carga en el sistema. Miren lo que es ese número, 4.206 megavatios. Recordemos que Itaipú produce 14.000, si vamos a tomar que es 700 megas por 20 máquinas, disponibiliza para la comercialización 12.000 y piquito, 12.135, y resulta que la mitad de esos 6.000 y algo son nuestros, y pasa que ese día de este año nosotros ya necesitamos en cierta hora 4.200 de esos 6.000. O sea, nosotros
tenemos una situación de que en algunos días, por pocas horas, cuando hace mucho calor, todos prendemos al mismo tiempo el aire acondicionado y el consumo en el Paraguay se eleva notablemente. Y si bien es cierto, es una oportunidad que tenemos de disfrutar de esa energía disponible, no es menos cierto que esto provoca una serie de necesidades en el sistema, de sobrecarga en el sistema, que ocurre apenas unas pocas horas en el año. Serán 50 horas del total de más de 8.000 horas que tiene el año, pero para ese efecto tiene que estar preparada toda la red de la ANDE. Si nosotros miramos lo que fue, en base a ese mismo informe de la ANDE, lo que fue el 2022 versus el 2021, un año de verano cálido versus uno de no tan cálido, veamos que en un solo año pasó de 1.750.000 a 2.058.000 el consumo de enero. Entonces, en la medida y todos esperamos que el paraguayo normal tenga mejores recursos, va a querer vivir mejor, va a querer mejor aire acondicionado, va a querer tener mayor cantidad de aire acondicionados, va a querer tener mayor confort de todo tipo. Y en ese derecho de acceso al confort, entonces vamos a seguir necesitando mucho más energía en verano que en invierno, porque nuestro invierno no es tan crudo. Inclusive hay días como a inicios del mes de agosto donde prácticamente tuvimos un semiverano o al menos una primavera adelantada. ¿Qué tenemos que hacer con esta situación? Es ver cómo negociar, ya que vamos a negociar, si es que negociamos algo con el Brasil, ver que esta necesidad energética que tenemos en verano, ahí de 4.200, y en que cualquier momento va a llegar a nuestros 6.000 o nuestros 7.000, nosotros podamos tener un poco más de derecho en esos días o en esos meses de verano, y no tanto que tenga en todo caso en compensación más el Brasil, que tiene muchas otras fuentes de energía diferentes a la hidroeléctrica y diferente a la solar, y al mismo tiempo ir pensando en nuevas fuentes de energía como la solar que trabajen en estos horarios y en estos días de tanto sol y de tanto calor, compensando este hecho. También tenemos que pensar en lo que va a ser nuestro país en 10 años. Ahí está el mapa alérgico 2020 y el mapa alérgico 2030. Tenemos que terminar, esto que se ve en verde son las líneas de 500.000 voltios. Nosotros todavía en el Paraguay no podemos traer nuestro 50% de Itaipú. Eso es una cuestión de ejercicio de la soberanía. Nosotros no podemos enunciar la soberanía energética desde un punto de vista meramente filosófico. Nosotros tenemos que bajarlo al ámbito práctico. Para ejercer soberanía necesitamos tener infraestructura para traer nuestro 50%. Necesitamos que el 50% nuestro en Itaipú se pueda interligar, se pueda conectar en forma automática con Yacyretá. Porque caso contrario, ¿qué ocurre? Una represa, ambas están girando a 50 Hz, pero no giran en forma simultánea. Una está girando de una manera y la otra no igual, a la misma frecuencia, pero no lo que los ingenieros llamamos sincrónicamente. Entonces necesitamos que estos se conecten de manera tal de que giren conjuntamente como ya gira hoy en día Itaipú con Acaral. Eso es la interconexión que debemos de propiciar, porque cuando nosotros queremos pasar de usar Itaipú a Yacyretá, si no existe eso, siempre va a tener que haber un pequeño pestañeo o una pequeña pérdida de carga, decimos, y una incomodidad en nuestros hogares por pasar de estar sobre Itaipú a estar sobre Yacyretá. Sin embargo, si están conectados, no va a ocurrir eso.
y vamos a poder en un momento de alto consumo, como es este que está ahí de 4200, hacer de alguna manera como está ahí. La parte en amarilla es la parte que en ese momento entró a Caraí, la parte verde es lo que entró Yacyretá, la parte azul oscura es lo que habíamos comprado de energía cara de Itaipú, la energía contratada, la energía garantizada, y la parte celeste son los excedentes que tenemos prioridad como Paraguay. Entonces, esta situación, que fue una situación de hecho, esto es un informe oficial de la ANDE, tenemos que hacer que sea fácil. ¿Por qué ese verde durante todo el día fue igual? Porque si nosotros queríamos usar más del verde a cierta hora, teníamos que de alguna manera desenchufar parte del sistema eléctrico que estaba sobre Itaipú y llevarlo sobre Yacyretá. Entonces, esas son las cosas que tenemos que empezar a trabajar diferente y poder interconectar ambas centrales. Y es una de las grandes promesas que se hicieron ya hace varios años al Paraguay y todavía no cumplieron desde Yacyretá y desde Itaipú. Mucho de que ya podemos acceder a nuestro 50% de Yacyretá, pero no es verdad en la práctica, porque para acceder tenemos que desenchufar un rato. Entonces, si es que queremos tener acceso a nuestro 50% de Yacyretá, tiene que estar ya sincrónicamente unido a Itaipú. Y ya no falta nada para hacer eso. Es simplemente una cuestión de decisión y de apoyo político a los técnicos que ya tienen resuelto en el nivel operativo este hecho. Y por lo tanto terminar también estas obras que están acá graficadas en verde, las líneas de 500 principalmente. ¿Qué va a ir sucediendo con el tiempo? Va a suceder lo siguiente. Nuestro consumo va a ir subiendo despacito, 7% anual, 7% anual, hasta que en algún momento dado del 2034, 2033, 2032, nosotros vamos a tener un día de que ya sumados los 7000 de mega que tenemos disponible en Itaipú, más todo lo que tenemos en Yacyretá, más lo que tenemos en Acaraí, no nos dé abasto. Probablemente esto va a ocurrir un día de calor de enero del 2033, 2034 o 2035. Día de mucho calor de enero va a ocurrir por primera vez. ¿Qué va a ocurrir ese día en la práctica? Se nos agotó nuestra potencia disponible y vamos a volvernos en importadores de energía eléctrica. Por un día, por unas horas, esto es lo que va a ocurrir. Entonces, sin embargo, el resto del año no va a ser así, porque en energía todavía tenemos muchos años, hasta más o menos el 2041, en que nos va a sobrar energía en invierno y nos va a faltar en verano. Por tanto, parte de las negociaciones que deberían de a lo mejor realizarse en el seno de Itaipú, y si algo queremos conceder, a lo mejor tiene que ser a cuenta de esto, es decirle, estimados vecinos, nosotros queremos tener una cierta versatilidad. Es cierto, la energía de Itaipú es 50-50, ¿verdad? ¿Estamos todos de acuerdo? Muy bien. Pero nosotros queremos disponer de más porcentaje en verano y de menos porcentaje en invierno. En el año, 50%, nuestro 50% de ustedes. Pero en verano queremos tener mayor porcentaje. Que en algún momento del verano, siendo nuestra energía todavía, nosotros podamos tener 7000 y algo de megas, mientras ustedes tienen apenas 5000. Queremos que eso sea factible. Tenemos todavía algunos años para pensar esto, pero tiene que a lo mejor ampliarse la capacidad instalada de Itaipú en más máquinas de 50 Hz, más máquinas de 60 Hz, para tener esta flexibilidad y en algún momento dado poder producir algo más, de manera tal de que nosotros podamos llegar hasta cerca del 2041 con nuestras fuentes hidroeléctricas. ¿Qué más deberíamos de pensar? Y tendríamos que pensar en que también parte de este esfuerzo que está acá en este gráfico, como ocurre en verano y en momentos en que efectivamente
hay mucha luz solar, por eso que todos prendemos el aire acondicionado, ya sea producido por energía solar. Y podamos poner plantas solares en el Paraguay que nos garanticen de alguna manera que nuestro invierno energético tarde mucho en llegar y si se puede, no llegue nunca. Para eso necesitamos recursos financieros que son los que tienen que venir de una buena negociación y no de una entrega de soberanía. Entonces vamos a ir a un corte un poquito mientras redondeamos la idea y volvemos después. Gracias.